send to Congress an urgent budget request to fund America's national security needs, to support our critical partners, including Israel and Ukraine. It's a smart investment that's going to pay dividends for American security for generations. Help us keep American troops out of harm's way. Help us build a world that is safer, more peaceful, more prosperous for our children and grandchildren. Buenos días, son las 8 de la mañana, hace apenas 5 horas, Biden le decía al mundo que está preparado para un nuevo paquete que llegaría hasta los 100.000 millones de dólares, según Wall Street Journal, según The Guardian, estarían posicionando en 4 puntos clave para intentar lo que ha considerado o lo que dice Biden que es la defensa del mundo. 100.000 millones para ayudar a Ucrania, para ayudar a Israel, para proteger la frontera sur de Estados Unidos y ojo porque se añade un cuarto elemento, más dinero para también ayuda en el Indo-Pacífico, vamos, sin querer nombrarlo, Corea del Norte. De tal manera que cerramos esta semana, vamos a ver de qué manera, con una fotografía en la que la diplomacia ha fracasado. Biden ha ido a Israel y se acaba de dar cuenta que Estados Unidos, si quiere mantener la posición de líder mundial, va a tener que gastarse y mucho dinero. Ayer veíamos un nuevo accidente alrededor de un ataque con 3 misiles desde Yemen que fueron frenados por un buque de guerra estadounidense. No llegaron hasta Israel, pero dice el Pentágono, dijo ayer el Pentágono, que iban hacia Israel. De tal manera que el movimiento de múltiples frentes empieza a coger cuerpo en Oriente Medio. El movimiento de múltiples frentes alrededor de una Israel que va viendo cada vez con más necesidad cómo la ayuda de Estados Unidos es tan imprescindible como la ayuda de Estados Unidos a Ucrania. Se está hablando que un primer paquete saldría ya de 14.000 millones de dólares. En esos 100.000, un primer paquete rapidísimo iría a Israel con 14.000 millones de dólares. Otra parte fundamental que podría estar en el entorno de los 24.000 millones, petición que hizo Zelensky y que luego no se aprobó, vendría también en un paquete inicial, de tal manera que se habrían pulido 40.000 millones así de golpe. A partir de ahí, para que le aprueben la medida, que no tiene speaker todavía, y luego le contaremos cuál es el plan del speaker que estaría planeando el Partido Demócrata para liberar el dinero, iría para convencer a los republicanos de que voten a favor. Frontera sur de Estados Unidos, más dinero. Y el otro punto fundamental, para proteger al mundo del nuevo o del otro malo de toda la fotografía, que en este caso sería, por ahora, Corea del Norte. A partir de esa fotografía, lo que estaría buscando, lo que está buscando Biden es un buen apoyo presupuestario sobre la base de lo que ahora no tiene. Un speaker que le ponga en marcha la ayuda. Que eso que se estaría barajando, que uno de los portavoces fundamentales, el número 3, por alto mando de ahora mismo el gobierno estadounidense, por figuras de alto mando, dimita. Y una vez que dimita, se cambie la legislación para darle poderes a ese speaker provisional que tuviera los mismos poderes que un speaker permanente. De tal manera que ya daría igual que fuera provisional que permanente. De tal manera que daría igual la votación. De tal manera que Biden solventaría de esa manera el problema de no tener mayoría en la Cámara de Representantes. Al no tener mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, podría buscar, mediante este speaker provisional, pero con poderes de speaker permanente, la ayuda de la Cámara para los 100.000 millones con inicios de ráfagas de dinero muy veloces. 12.000, 15.000, 14.000, 12.000, 15.000, 14.000. De tal manera que, fotografía planteada. Ahora mismo está claro que Joe Biden ha visto que la diplomacia no ha funcionado. Ha visto que necesita más dinero, pero que se está encareciendo cada vez más el poder pedir ese dinero. Por cómo está el movimiento del 10 años americano, que el inversor está viendo en un entorno también bélico, cuál es el gasto fundamental donde se va a poner el dinero que se pide en la guerra. De tal manera que ayer Biden decía, bueno, ayer, hace unas horas,
decía Biden que se pedía ese dinero para darle a las futuras generaciones un dividendo, en términos económicos, un dividendo centrado profundamente en la seguridad, en el modelo de vida que hemos tenido estas décadas, este siglo, en la preponderancia, la supremacía de Estados Unidos como actor global. De tal manera que dice, es importante, no piensen como gasto, piensen como inversión / dividendos, a futuro, para esas generaciones a las que, vuelve a decir Biden en las últimas horas, en ese discurso que escuchamos anoche aquí en Autos Televisión, que ese dividendo es fundamental para mantener la vida, el entorno en el que se ha desarrollado el mundo en el último siglo. Ojo, porque todo está preparado para que la aprueben los 100.000 millones. Wall Street Journal dice es inminente, The Guardian dice es inminente, con esas 4 parcelas. Ojo, porque todo ese movimiento viene a fortalecer la posición no solo en Oriente Medio, sino de un mundo en guerra en el que Estados Unidos entra en cada una de las zonas a proteger, a mantener un status quo que cada vez les sale más caro. Y de ahí que el inversor solo tiene que ver lo que está sucediendo alrededor de ese encarecimiento del 10 años, del 2 años, del 5 años americano, ve que en este entorno es muy complicado que un gobierno y los futuros de Estados Unidos puedan sobrellevar además una mochila de deuda añadida a la ya mochila de deuda con el muro de vencimientos que va a tener en 2024 y 2025. Vamos, Ray Dalio dijo hace 2 semanas, monitorizo una crisis de deuda, pues te están saliendo alarmas. Te están saliendo alarmas por todos lados. En la monitorización, pim, 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 por todos lados. ¿Por qué? Porque no van a ser solo 100.000 millones. 100.000 millones es para empezar a hablar. Eso sí, ¿le va a servir para por lo menos no tener que ir volviendo y volviendo? Sí, pero no eternamente. No a medio o largo plazo. Va a ser para corto o medio plazo esos 100.000 millones. De tal manera que ese movimiento del speaker, esos 100.000 millones, esas palabras de Biden, esa diplomacia que ha fracasado y que lleva a que, como les decíamos ayer, o diplomacia o fuerza. Y Biden ha entendido que el único camino que hay ahora mismo es la fuerza. Por lo que vamos a ver cómo va profundizando esa imagen en las próximas horas. El mercado no se termina de tomar del todo mal esa fotografía, porque no termina de escalar, pero en cuanto escale el mercado sí está previendo que ahí hay una fotografía muy complicada a nivel internacional. Ayer, a nivel global, de crecimiento global, ayer Powell, antes de que hablara Biden, apuntaba a que el elemento fundamental era mantener los tipos, salvo que cambiaran cosas. Tampoco había que estudiar demasiado. Si hay una crisis otra vez energética, habrá un problema alrededor de la inflación y la Fed puede volver a tener que intervenir. Pero si hay un problema otra vez de shock energético, igual lo que tenemos definitivamente es ya esta recesión viniendo a recoger los escombrillos de la inflación. Y entonces en ese entorno lo que tendríamos es otra cosa distinta, que es un entorno deflacionario. Y ahí cambia mucho la foto. Ahí cambia mucho la fotografía, un entorno deflacionario con un crecimiento estancado. Cambia mucho la fotografía en ese entorno para los bancos centrales, que les salta todo por los aires, bajada rápida, pivote rápido e intentar sostener como pueda a la conjunto de la economía. Pero, por eso Powell decía ayer, vamos a ver, ahora, ¿va caminando la inflación bien hacia abajo? Agosto sí, estoy feliz, septiembre no tanto. Pues vamos a ver cómo lo que ya parece un conflicto que es inminente tiene más o menos escala. El movimiento de lanzar misiles ayer desde Yemen nos hace pensar que esos múltiples frentes de los que habla Irán, estamos más cerca de esos que de dejarlo en un punto concreto. Ayer además dijo el ministro de Defensa israelí a los militares, al ejército, estáis viendo Gaza, lo vais a ver desde dentro. Es decir, está poniendo a la fotografía de la invasión que Irán está viviendo, es la línea roja, negra,
roja, que no podéis pasar. Y el otro punto fundamental viene de lo que también hemos escuchado en las últimas horas. Se está diciendo que Gaza va a ser más pequeña de lo que es. Es decir, si Gaza va a ser más pequeña de lo que es ahora mismo, no van a poder volver todos. Y si no van a poder volver todos, ¿qué tenemos? Ahora mismo a Jordania y Egipto, por cierto, cumbre de Egipto este fin de semana, donde estará Sánchez, diciendo, esa es una línea roja infranqueable. 100.000 millones, la sensación ya de que la diplomacia ha fracasado del todo, ese movimiento con el speaker, la guerra que va cogiendo nuevos frentes, como iba diciendo Irán, y la invasión, que es prácticamente inminente. Vamos a claves del día. Bueno, entremos en claves del día para analizar lo que también se ve en una fotografía un poco más amplia. La clave fundamental está moviéndose alrededor de esas palabras de Biden que hemos visto antes, fundamentales durante esta pasada madrugada en ese mensaje a la nación, pero el movimiento viene por una ampliación del conflicto, que sería el punto clave en vísperas de esa cumbre en Egipto donde va a asistir, por ejemplo, Pedro Sánchez, en la que se va a intentar poner freno a lo que ya se ve como es la apertura de múltiples frentes. Se ha visto una respuesta ya de Israel a distintos ataques desde el Líbano, desde el norte de Gaza. Se vio también ayer como un buque de guerra de Estados Unidos interceptaba esos 3 misiles lanzados desde Yemen, que es por otro grupo terrorista. De tal manera que eso que se va viendo, una profundización, una ampliación, un entorno donde cada vez es más complicado, donde cada vez es más difícil ver que queda estancada la guerra en un territorio concreto, en el sentido de Israel contra Hamás. El punto fundamental está viniendo porque cada vez más se ve una ampliación del conflicto, una ampliación hacia la guerra de Oriente Medio, que era el punto que no se quería ver, que no se quería tener que ver en el corto plazo. De tal manera que ese buque de guerra de Estados Unidos también le ha dado la razón, entiéndanme, a Estados Unidos, en el sentido de decir, hay que estar en Oriente Medio por la tensión que ya hay. ¿Qué habría sucedido si ese buque estadounidense de guerra no hubiera interceptado los 3 misiles lanzados desde Yemen? Pero fíjense, porque la escalada va en aumento y con ese aumento de la escalada va a ir el precio del petróleo detrás hacia arriba. De tal manera que se ve como ese múltiple o esa afección múltiple que iba indicando Irán, que se le podía ir abriendo a Israel, va cogiendo cada vez más forma. La otra frase es la de Yoav Gallant, que nos apunta que esto es inmediato de la invasión, ¿no? Dijo el ministro de Defensa israelí a los soldados, ahora ves Gaza desde lejos, pero pronto lo veréis desde dentro. Ahora estás viendo desde fuera, desde lejos, pero pronto verás la franja de Gaza desde dentro. De tal manera que también pone el punto de contraparte desde Israel de que esto va escalando, de que la diplomacia no está funcionando, de que la diplomacia no está consiguiendo esos objetivos que se buscaban y que podían haber sido un elemento fundamental, por ejemplo, en la visita de Biden, que fue un fracaso en este sentido, a pesar de todos los esfuerzos de Blinken en intentar evitar que nos encontráramos en esta situación. De tal manera que el punto fundamental está en que una vez que la diplomacia no ha funcionado, el portaaviones o el buque de guerra de Estados Unidos son el elemento fundamental para intentar seguir frenando la escalada. Dijo Biden, hay que contener la rabia, le dijo a Netanyahu, para intentar evitar errores como los que padeció, como los que cometió Estados Unidos en el 11S, marcando como punto fundamental que hay que ir retrasando, hay que ir ganando tiempo, hay que ir retrasando, y el mercado también va celebrando cada retraso que va viniendo. Vamos a ver, porque lo que no parece que vaya alineado con toda esa fotografía es la alerta terrorista mundial lanzada por Estados Unidos, pidiendo a sus ciudadanos, por ejemplo, que eviten los viajes. De tal manera que hay una visión alrededor de no debe escalar el conflicto, pero sí debe, o sí se está preocupando al ciudadano sobre que los riesgos de lo que está sucediendo van en aumento para su vida cotidiana. Ojo, porque
esta sensación de caos, esta sensación de seguridad, ¿no? Protejo tu seguridad a cambio de que me des gran parte de tu libertad, vuelve a aparecernos en la fotografía una vez que Estados Unidos lanza esa alerta terrorista mundial, esa alerta contra el terrorismo a nivel internacional, en el que pide a sus ciudadanos evitar viajes, volviendo otra vez a la fotografía clara de que para esa seguridad hay que renunciar a determinadas cuestiones y vamos a ir caminando hacia ese territorio que ya lo conocemos sobradamente, que es el de si queremos seguridad hay que ir cediendo determinados derechos, llámele X, pero la realidad es que va cogiendo forma otra vez toda esa fotografía que no termina de irse de la mente, de la percepción del ciudadano de a pie. El otro punto fundamental viene por lo que ya parecía un secreto a voces y que sin duda es una de las claves fundamentales para la OTAN. ¿Dónde está Hungría? ¿Dónde está Orbán? Todo ha saltado después de la reunión entre Putin y Orbán, entre Rusia y Hungría, para llegar a determinados acuerdos en materia comercial, lo conocimos hace varios días. El problema es que ahora, entre los socios de la OTAN, se ve como la seguridad de la organización y de Occidente en general puede ponerse en entredicho, parece un poco exagerado, solo por la reunión de Putin. A partir de ahí ha habido muchos mensajes diciendo cómo se puede estrechar la mano de quien ha atacado. Lo que está viendo es un movimiento de todos los países alrededor de Hungría, intentando atacar a Hungría en el sentido verbal, en sentido de opinión pública, sobre que lo que ha hecho Orbán no es lo correcto al estar estrechando la mano de Putin en un entorno como el actual. De tal manera que lo que está poniendo encima de la mesa la OTAN, bueno, gran parte de los miembros de la OTAN, es que la posición de Hungría estaría fuera del radar o de la fotografía que debería plantearse desde países OTAN. Lo que está diciendo Hungría es acuerdos comerciales, que son necesarios para mi población. Pero no se está entendiendo así, ni entre los países limítrofes con Hungría, ni en el conjunto de la OTAN, del que este parece ser uno de los puntos que acabe por generar un poco de sensación de conflicto, ¿no? O de sensación de que Hungría estaría yendo contra el movimiento general de la OTAN. Ojo, porque lo que sí está mostrando, fíjense, lo ven en este tuit, es cómo ese movimiento está despertando, por ejemplo, en el embajador de Estados Unidos, en gran parte de la OTAN, la sensación de que Hungría no termina de tener claro cuál es el bloque en el que está, porque le obligan a estar en un bloque, que es exactamente lo que Hungría quiere evitar, que es que sigamos poniendo etiquetas o situándonos en distintos bloques. Lo que hizo Hungría, lo que dice el embajador, como ven ahí, de Estados Unidos, pues es un mensaje bastante potente alrededor de cómo se acusa a Orbán de estrechar la mano de Putin en un entorno como el actual, con la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. El otro punto fundamental de clave del día nos lleva al mercado. Hemos visto en la última jornada cómo esas viviendas disponibles para la venta caen, lo siguen haciendo, es un buen dato para la Fed. Ayer hablaba Powell, escuchamos aquí a Powell en negocios decir que estaba contento con la reducción de la inflación de verano, no tanto dice de la de septiembre, pero aleja la opción de una nueva subida de tipos de interés. Las palabras de Powell sobre todo vienen a indicarnos que en un entorno tan complicado como en el que estamos, bastante es aguantar los tipos altos. Esos tipos altos ya son bastante noticia alrededor del momento en el que ahora nos estaríamos encontrando. Por lo que Powell, en esa sensación de estar contento, deja claro que un movimiento de subida de tipos para la reunión del 1 de noviembre es muy complicado en un entorno como el actual. En toda esa fotografía, Powell fue dejando los típicos mensajes de siempre también: tenemos que llegar al 2%, haremos todo lo necesario para llegar al 2%. No hay cambio de postura acerca de que se pueda llegar mediante un hard landing, pero sí hay una fotografía clara de que sí se va llegando a un soft landing claro, según la Fed, alrededor de cómo el empleo no termina de caer, la inflación
sigue camino hacia abajo, el crecimiento sigue alto y por tanto esa inflación que va disminuyendo es una muy buena noticia porque no necesita de una recesión profunda para seguir cayendo. Le falta indicar a Powell dos cuestiones fundamentales. La cuestión demográfica en el empleo que hace cambiar todo el paradigma en el que nos estábamos moviendo y todo el movimiento también de crecimiento de la economía debido a lo que está sucediendo con la continuada inyección incluso desde marzo. De tal manera que se vive una fotografía clara, digo marzo por la crisis bancaria, una fotografía clara en la que la Fed parece tener ya controlado el intentar entrar dentro de nada en la última milla y caminar desde el 3 al 2%, lugar en el que no estamos. ¿Qué es lo que afecta aquí? Pues que la Fed dijo ayer Powell, si las condiciones cambiaran, guerra de Israel, estaríamos preparados para lo que tuviera que hacerse. ¿Qué va a hacer más ya la Fed? Un movimiento de crash energético que pueda elevar otra vez el precio, como decía Nomura, en torno de $125, tampoco le deja mucho margen a la Fed para poder actuar ahí. Vamos también a entrar a ver más detalles de esas claves de la guerra que hemos vivido en las últimas 24 horas. Bueno, entremos en claves del día para... Entremos en claves de lo que está sucediendo alrededor de este mundo en guerra. El punto fundamental viene alrededor de lo que Egipto y Jordania, ojo a la cumbre de Egipto que vamos a vivir este fin de semana, rechazan ya ese desplazamiento forzoso hasta su territorio de miles de palestinos de Gaza. Es el punto clave. Se puede abrir, dice Egipto, el Sinaí, ese cruce del Rafah para dar ayuda humanitaria, pero el hecho de que puedan salir precisamente para ser desplazados forzosos lo rechazan tanto Egipto como Jordania. De tal manera que se va viendo una fotografía de dónde está la línea roja sobre lo que quiere hacer Israel, sobre todo porque Israel lo que ha dicho es que el territorio de Gaza se va a reducir. Es decir, no se va a volver a la situación anterior. Es decir, una parte de la población va a ser forzada a salir de su entorno, de su ciudad, de su casa. Y ahí es donde Egipto y Jordania están poniendo el foco ahora mismo. Hemos visto lo que sucedía en Yemen, hemos visto esa foto con ese buque de guerra que bloqueaba 3 lanzamientos que presumiblemente, dice el Pentágono, iban a Israel, pero el punto es que cada vez hay ya no una apertura mayor del conflicto, sino una sensación de que gran parte del mundo árabe no va a estar de acuerdo con la solución que pueda plantear de alguna manera Israel si va por el camino de una reducción del territorio de Gaza. De tal manera que aquí Biden, que ha intentado la diplomacia, tampoco ha conseguido dar a entender o hacer entender precisamente a Israel de que el punto fundamental debería ser acabar con Hamás de una manera quirúrgica, pero no de provocar una serie de desplazados después de la operación, de la invasión, etcétera, etcétera. Aún así, tenemos una de las claves fundamentales. El lunes a las 8 de la mañana le contábamos, se va a abrir la frontera de Egipto. Pues ha tardado 5 días, visita de Biden por en medio, etcétera. Hoy sí parece que va a abrir con normalidad la frontera de Egipto con Gaza, pero la ONU ya ha dicho que si se permiten solo 20 camiones con ayuda humanitaria y con medicamentos, eso es muy poco, profundamente poco. De tal manera que volveremos a estar en una situación en la que hay agolpados un montón de camiones, cientos de camiones en el cruce del Rafah que no se les permite entrar porque solo van a entrar 20 para que Israel, que está buscando desde hace tiempo ver cuál sería el efecto que tiene en Hamas, en el grupo terrorista, que llegue ese material a Gaza y que se distribuya de verdad en la población. Lo va a hacer además en núcleos muy cercanos al sur de Gaza, donde ha pedido a toda la población del norte que acudan. La realidad es que la ONU está diciendo que esa ayuda humanitaria que está por ahora permitiendo a Israel que entre este viernes es muy escasa y no evita la catástrofe de la que está hablando ya Naciones Unidas. El otro punto fundamental es esta declaración de Charles Michel que decía Europa que hace falta una investigación seria sobre el ataque al hospital en Gaza. Bueno, esto es una salida del mainstream oficial, entendiendo entre comillas, el mainstream cuando hable alguien de las élites europeas, en este caso de Charles Michel, pero lo que estaría planteando Charles Michel es que no hay una versión oficial clara, a pesar de que Estados Unidos está diciendo que de manera clara ha sido Yihad Islámica
ha sido Hamás, ha sido desde Gaza, pero no desde fuera, es decir, desde Israel. Ojo, porque todo eso choca con lo que ahora dice Europa. Lo que dice Charles Michel es que hace falta una investigación seria, dice. Es decir, que considera Charles Michel, que la investigación llevada a cabo por Estados Unidos no es seria, porque si no habría una visión clara de lo que ha sucedido en estos últimos días con la investigación de Estados Unidos, la visita de Biden, y decir, estoy seguro, he visto pruebas, he visto inteligencia de Estados Unidos, dice que no ha sido Israel. Sin embargo, Charles Michel sale por un camino completamente distinto, se acerca a la fotografía europea y le deja claro, se acerca a la fotografía intermedia y le deja claro a Israel: vamos a hacer una investigación que de verdad sea seria para que podamos definir y decidir si de verdad lo que nos estás diciendo es lo que ha sucedido. Es esa típica yenca que está haciendo Europa desde el inicio de la guerra, hace prácticamente 2 semanas, de la guerra de Israel contra Hamás, en el que plantea primero se va a quitar la ayuda a Palestina, al día siguiente se echa la cuerda para atrás e incluso se le da más, y ahora se ve como primero se decía no puede haberse producido, fíjense, está diciendo Israel, y ahora Charles Michel echa otra vez cuerda para atrás y dice que se haga de verdad una investigación seria para de verdad poder definir, para que podamos ver de verdad que lo que ha sucedido es lo que se está diciendo que ha sucedido. Raro es el movimiento de Charles Michel en este entorno y de toda Europa, como portavoz Charles Michel, a la hora de poner en duda lo que habría sucedido en el hospital de Gaza, no porque haya sucedido una cosa u otra, sino por ese movimiento de yenca europea, en el que por un lado intenta ponerse al lado de Estados Unidos, por otro lado intenta estar en una situación intermedia que no consigue estar ni de un lado ni de otro. Otro de los puntos claves es que por fin Xi Jinping ha hablado directamente del conflicto. Y lo que ha dicho el presidente chino es que ha pedido un alto el fuego inmediato en la guerra entre Israel y Hamás. Pide que de verdad haya un alto al fuego que ponga las bases sobre una futura negociación hacia los dos estados, hacia el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Pero que la clave fundamental sería empezar por un fuego inmediato entre Israel y Hamás. Lo que va viendo Xi Jinping también, o no sabemos si está viéndolo claro, es que empieza a no ser solo Israel y Hamás, sino que van sumándose en torno o frentes, tal y como estaba diciendo Irán. El otro punto fundamental es lo que está diciendo ya el ministro de Exteriores jordano, que teme que lo peor de la guerra esté por llegar. Ha dicho, será doloroso, pero la vía diplomática, ha dicho, está fracasando. De tal manera que estamos cerca de llegar a un nuevo estadio donde lo peor está por llegar, porque se va extendiendo el conflicto a más áreas en Oriente Medio, y en esa extensión del conflicto, pues la situación empieza a ser altamente complicada, altamente peligrosa. Lo que está diciendo el ministro de Asuntos Exteriores jordano, además, engarza un poco con lo que también desde Irán se está diciendo, de que la vía diplomática actuaba de verdad y evitaba la situación de una siguiente fase en el que se abrieran más frentes, o la situación al abrirse esa nueva fase puede ser muy complicada. De hecho, será doloroso, y sobre todo que la diplomacia no estaría funcionando como se esperaba que pudiera funcionar en este entorno. De tal manera que tenemos más tensión, una sensación además de que cada vez más va profundizándose en ese camino que decía Irán durante la semana, de que se le abran más frentes a Israel, y de la necesidad de estar Estados Unidos al lado de Israel para que no se le vayan abriendo más frentes. Precisamente evitándolo, como ha sucedido en Yemen, y le contamos al principio en las claves, en ese buque de guerra que ha interceptado 3 misiles que habrían ido, según el Pentágono, a Israel. De tal manera que, claro, de ahí viene el origen de lo que hemos comentado de Biden al principio. Necesita más para dar más ayuda en un entorno como el actual, pero lo que no tiene es espacio para recoger cuerda, sino que tiene que caminar en más, en dar más y más. Pero la sensación y la situación es altamente complicada en un entorno donde Biden pide más, pero la fotografía va a una escala importante si además ese más provoca que se abran más frentes en un entorno que ahora mismo está localizado en guerra de Israel con Hamás, pero que va tendiendo a esa guerra de Oriente Medio
donde los bordes, esas fronteras, empiezan a difuminarse en intereses regionales con Estados Unidos en medio, intentando controlar una situación que ya, con su posición en Israel, no puede controlar. De tal manera que otra de las claves fundamentales va a estar en la cumbre de Egipto. Porque si de ahí puede salir una posición común alrededor de cómo se puede reencauzar todo, la cumbre de Egipto, no la de Jordania, que se tuvo que suspender porque venía Biden, puede ser un punto de partida importante para ir localizando puntos de encuentro en un momento complicado como era. Veamos tres gráficos y entramos con el análisis. Tres gráficos que caminan alrededor de cómo se está yendo, por ejemplo, en este primero, el exceso de ahorro. Fíjense que las distintas líneas nos marcan 1970, 80, 90, 2001, 8, 2020. Nos marcan esa panza, ¿no? El movimiento de coronavirus con toda la inyección de dinero, el movimiento de pérdida ya de ese exceso de ahorro, lo que llaman los americanos de running out, de excess savings, ¿no? Esa cantidad de ahorros que se va perdiendo, ese exceso de ahorro que continúa cayendo, como ven en el gráfico de Apolo, drásticamente. Exceso de ahorro total ha disminuido ahora en 2,3 billones de dólares en su punto máximo a solo 200.000 millones de dólares. Al 80% inferior de los hogares, 80% inferior de los hogares actuales, les queda cero exceso de ahorro. Cero exceso de ahorro. Cero exceso de ahorro. Esta es con diferencia una de las caídas más rápidas en el exceso de ahorro. Es verdad que venía toda la inyección de liquidez que había puesto la Reserva Federal, los distintos gobiernos. Todo mientras la deuda total de tarjetas de crédito además supera ya el billón de dólares. 80% de la población en el estrato más abajo, solo el 20% de los que tienen más lo mantienen, ya han perdido todo el ahorro. Y además tenemos un movimiento de 1 billón de dólares ya superado en deuda total de tarjetas de crédito. Deuda total de los hogares, ya no hay exceso de ahorro, 17 billones de dólares europeos. Billones de dólares europeos. Está empezando a doler y mucho. Miren este siguiente gráfico, incluso durante la crisis financiera de 2008 no se veía algo parecido. El cash, esos bonos de corta duración que han sido la gran apuesta durante todo el año, 2 meses, 3 meses, 6 meses, ya superando en rentabilidad al propio SP500 en el current engine, es decir, en ese movimiento de ganancias al SP500, donde el efectivo le va superando, donde el cash va marcando una rentabilidad mayor que el propio SP500, de tal manera que todavía es menos comprensible la situación que tiene en este entorno la renta variable en Estados Unidos, hipotecas al 8% que ya han vuelto a ellas y tasas tipos hipotecarios que van a seguir subiendo. Aún así, la brecha entre el rendimiento de las ganancias del SP500 y el efectivo se está ampliando a favor del efectivo, a favor del cash. Y a partir de ahí, ¿cómo va Estados Unidos? Este último gráfico que les traigo viene a ver en la parte naranja del gráfico el GDP Now de la Fed de Atlanta, 5,4, última revisión, lo ven ahí en el gráfico, 3% la media del forecast de Bloomberg alrededor de cómo creen que va a ser el crecimiento. Eso sí, los analistas, la encuesta de Bloomberg va acercando a la del GDP Now de la Fed de Atlanta. Comienzan a revisar al alza gran parte de las casas hacia dónde va a ir el crecimiento, en este caso, de la economía norteamericana, entre el 3 y el 5,4. De tal manera que también ahí Estados Unidos iría como una moto a toda prisa. Eva Villanueva, ¿cómo vienen esos futuros? ¿Cómo viene el petróleo? ¿Cómo viene el oro? En esta jornada con tensión sobre los 100.000 millones y con tensión por todo lo que está sucediendo en la guerra de Israel y Hamás. Buen día.